Y aquí seguimos en la mañana del centro y con un par de invitados ya aquí en los estudios de la 91.9 de Radio del Centro, porque le tenemos al señor Guillermo López, que es coordinador de la Defensa Civil de la Municipalidad de Chivilcoy, y también tenemos a Javier Ascola, integrante de la Defensa Civil de la Municipalidad de Chivilcoy, siempre más relacionado al tema. Bueno, estás ocupado de diferentes temas dentro de la Defensa Civil, te hemos observado por ahí dando diferentes capacitaciones, ¿no, Javier? Bueno, ahora vamos a charlar en lo que se refiere a la donación de sangre, ¿no? Y esta campaña de donantes de sangre que hemos tenido en las últimas horas, pero también que te hemos observado brindar alguna que otra capacitación, ¿no? Como integrante de la Defensa Civil. Guillermo, buen día, ¿cómo está? Gracias por acercarse a la radio. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Muchas gracias también, Javier, por venir, ¿eh? Muy amable. Gracias a vos. Bueno, Guillermo, un fin de semana movido, ¿no? Con el tema de la lluvia para la Defensa Civil, lo reflejábamos también en los medios, tuvimos la posibilidad de tener algún contacto ahí con Esteban Genaro y nos contaba un poco del trabajo que tuvieron que realizar. Afortunadamente, sin personas evacuadas, ¿sí? Que esto es positivo, ¿no? Teniendo en cuenta que, a ver, llovió y mucho en cortos periodos de tiempo, ¿no? Y esto es lo que a veces más complica, ¿no? Pero bueno, pudieron tener un trabajo satisfactorio. Sí, la verdad que fue una tormenta, no la esperábamos con la magnitud con la que llegó. Y fueron muchos milímetros en poco tiempo, como decías vos, y lamentablemente ni Chivilcoy ni ninguna ciudad está preparada para recibir tanta agua en tan poco tiempo. Sí. Por eso fueron las complicaciones que tuvimos, así que realmente fue una tormenta bastante severa que hacía rato que no teníamos. Desde en el tiempo de la pandemia no hemos tenido una tormenta como esta, gracias a Dios, porque con el tema del contacto estrecho se podría haber complicado bastante si teníamos evacuados y demás. Pero gracias a Dios pudimos resolver todos los pedidos de auxilio y todas las llamadas que tuvimos, respondimos a todas satisfactoriamente. Bien, ayer por ejemplo en un informe que nos elevaba la Secretaría de Seguridad nos hablaba de 30 llamados, ¿sí? Al 911. En relación, bueno, a árboles caídos, cables cortados, postes caídos también. ¿Estas fueron las intervenciones mayormente de Defensa Civil? No, en realidad fueron 30 llamadas, no solo el 911, sino Bombero también recibió llamada. Sí. El 107, al saturarse el 911, el 107 también hizo de puente con nosotros. Y la mayor cantidad de intervenciones fue por anegamiento de viviendas y de calles. Árboles caídos fueron 2, postes y cables creo que también 2, no fue demasiado porque no hubo mucho viento. Claro, es verdad. Fue una lluvia intensa pero sin viento, gracias a Dios. Y lo que sí tuvimos fueron muchas calles en las que tuvimos que intervenir para cortar porque se llenó mucho de agua y los vehículos que pasaban hacían oleaje y metían el agua dentro de las viviendas. Como también muchos autos que se quedaron en los lugares donde había mucha agua. Pero realmente podemos decir que desde el lado del municipio no tuvimos intervenciones referentes a viviendas anegadas por las calles. La mayoría fue por canaletas tapadas, cunetas tapadas, donde impedía la salida del agua de los patios de las casas. Y bueno, fueron la mayoría ese tipo de intervención. Bien, bien. Sí, lógicamente, ¿no? El tema de las calles con agua y bueno, algunos vecinos que a través de las redes le pedían empatía a los que pasaban en camioneta, en auto, para que no lo hagan fuerte, porque si no el agua terminaba en sus viviendas, ¿no? Exacto, sí. Bien. Bueno, una de las tareas más que realiza la Defensa Civil, en este caso, Guillermo, ¿no? Dentro del abanico que tienen. Sí. Nosotros vamos a acudir. En realidad no trabajó Defensa Civil solamente. No, por supuesto. Todas las fuerzas de la Secretaría de Seguridad, bomberos, la gente de Vial, de Obras Públicas. Hubo mucha gente trabajando en la calle. No te voy a decir que Defensa Civil acudió a todas, pero sí, las distintas fuerzas cubrimos todas las llamadas. En la mayoría de los casos no podíamos hacer nada porque el problema estaba en la propiedad, o sea, una cámara de desagüe tapada, una canaleta tapada, eso es propiedad privada y por lo tanto
nosotros no y no pueden podemos ingresar a las viviendas. intervenir. Pero bueno, todo lo que es referente a los desagües pluviales, cunetas y todo lo que tiene que ver la municipalidad, ahí sí intervenimos y la mayoría de las veces podemos solucionarlo inmediatamente. Bueno, un trabajo intenso, ¿no? En el medio de las complicaciones, el que a veces tiene que hacer defensa civil, ¿sí? Cuando surge alguna complicación ahí tiene que estar dando respuesta, ¿no? Lógicamente, bueno, en un día, una jornada bastante complicada y sin embargo había que salir a la calle igual, ¿no? Sí, nosotros cada vez que hacemos las convocatorias siempre le decimos a nuestros voluntarios, cuando nos juntamos en la sede, que esperen que pase el grueso de la tormenta para poder llegar hasta la sede. Pero muchas veces acuden en moto por la solidaridad que tienen nuestros voluntarios. Aún abajo de la tormenta se acercan a la sede para poder ayudar lo más pronto posible. Y realmente muchas veces trabajamos en plena tormenta, porque las necesidades de la gente así lo requieren. Bien, y esta es la defensa civil, Javier, ¿no? El estar siempre predispuesto para con el prójimo. Sí, de eso se trata, creo que es lo que nos convoca, es decir, la mayoría, es decir, entramos con esa idea, es decir, estar cerca donde hay una necesidad, alguien que necesita que le pongan el hombro. Creo que básicamente en eso es en lo que tratamos de estar cuando entramos a una institución como Defensa Civil. Al menos en mi caso particular es así y la mayoría de nosotros te van a decir lo mismo. Por supuesto. Bueno, y de hecho se está llevando a cabo, hablando de la colaboración desinteresada, ¿no? El tema de estar llevando a cabo una colecta de sangre por un niño que lo estaba precisando, que no era sencillo, ¿no? Estábamos hablando de 80 dólares de sangre que se estaban necesitando y sin embargo, incluso me decías que se ha superado esa cifra de donantes. Sí, bueno, ahí vemos que, bueno, es decir, nos convoca en Defensa Civil el poner el hombro por el otro y en una ciudad como Chivilcoy vemos que hay mucha gente que acompaña en ese sentido, ¿no es cierto? La convocatoria era por 80 personas, que es los que hace parar las antenas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, acá hay que tratar una mano, primero lo ve Janina Genaro, lo traslada y bueno, ahí se empieza a coordinar esto que bueno, tuvo un muy buen puntapié inicial ayer, con el primer grupo de donantes que ya pudo ir ahí al hospital y donar sangre, ¿no es cierto? Con una convocatoria que nos sorprendió, es decir, hace tiempo que por ahí se trabaja en colectas de sangre, pero la convocatoria fue muy llamativa, por suerte, ¿no? Unos 200 donantes, creo que en menos de 12 horas, inscribiéndose para ayudar a Fernandito. La verdad que por lejos superó las expectativas y números que hemos tenido antes, donde decíamos, wow, ¿cuántos se anotaron? Qué rápido. Esta vez fue aún superior. Y bueno, la convocatoria por un chico siempre, así que sí, la gente se sienta más sensibilizada, mucha gente ya la conocía, un chico que hace tiempo que la viene luchando, una lucha que ya muchos vienen conociendo. Entonces, bueno, eso hacía que de repente te dijeran, sí, pasa que conozco al padre por tal cosa, lo conozco, el chico va con mi nene, decir ese tipo de cosas, y bueno, ahí la gente acompañó mucho más. Sí, muchas personas que se movilizaron por la causa, ¿no? Sí, mucho donante nuevo y muchas veces era esa la convocatoria, ¿no es cierto? Después, bueno, siempre, es decir, hay mucha gente ya va entendiendo cuál es la problemática de la necesidad de donantes de sangre, sabe que es la única forma que hay de conseguir sangre, que vaya una persona y la done, no algo que se fabrique. Es un trabajo que se viene haciendo hace mucho y que siempre la idea es esa, que vayan yendo cada vez más donantes. Pero bueno, como te decía recién, este tipo de convocatorias donde tiene que ver con niños, hace que la gente se sienta más esa necesidad y bueno, pasa lo que pasó. Una convocatoria, la verdad que agradeciendo a todos, maravillosa. Y Defensa Civil hizo la convocatoria y después, ¿cómo siguió el trabajo? Sí, es decir, se empezó a armar lo que tiene que ver con organizar lo que es turnos, organizar la convocatoria, la parte de difusión. Y bueno, en una colecta de sangre siempre hay muchos actores, ¿no es cierto? Ayer mientras hacíamos una nota podíamos verlos, ¿no es cierto? Estaba
el doctor Noeme, la doctora Conde, en representación tanto del hospital como de la Municipalidad de Chivilcoy, nosotros de Defensa Civil, el personal de hemoterapia del hospital, con Ignacio Ledesma, ¿no es cierto?, al frente de ellos, la gente que donaba de distintos ámbitos, incluso hay muchos donantes de localidades vecinas, que bueno, a lo largo de las distintas colectas que se van a hacer para esto, porque se pueden ir haciendo en grupos de a 30, van a ir participando. Entonces, bueno, a partir de ahí fue eso, es decir, ir hilando entre todos estos actores y que haga algo. Ayer, algo muy lindo, es decir, uno iba marcando, ¿no es cierto? En las colectas uno lleva un listado, va marcando los asistentes, hasta tuvimos una asistencia perfecta, algún par que no habían podido, se convocó a otros, pero bueno, una asistencia perfecta. Todos los turnos, digamos. Claro, y algunos más también. Bien. Y bueno, pero fue por una muy buena participación de todo, una muy buena onda de parte de todos lados. El trabajo de los chicos de hemoterapia, de las chicas, perdón, fue tremendo, de los compañeros y compañeras de Defensa Civil también, toda esa mañana ahí adentro, acompañando en los distintos ámbitos que había que hacer, cuando llegaban al hospital, orientarlos a dónde tenían que ir, facilitarles los elementos que tenían que tener una vez que estaban durante la colecta. Así que bueno, es decir, es un trabajo de muchos, ¿no es cierto? Y eso es lo gratificante. Lo hace emocionante, porque uno de repente organiza, es lo frío, decir, bueno, una planilla donde uno va anotando, este va, este no va, y de repente llega el día de la colecta y ve toda esa gente movilizándose por esta causa común. Siempre es emocionante, uno no deja de repente pararse un poquito al fondo, ¿no es cierto?, y mirar eso, ¿no es cierto?, toda esa gente que se está moviendo, ofreciendo su bracito, ¿no es cierto?, y ayudando. Bueno, cuando se habla tanto de la solidaridad, no creo que ahí tenemos una prueba concreta, ¿no? Una gran muestra, sí. Muestra. Bueno, lo mismo los chicos que han estado en la calle, abajo del agua, como decía Guille, llegando como pudieran, pero bueno, llegando porque sabían que alguien necesitaba que le pongan el hombro, había una necesidad imperiosa, ¿no es cierto? Y bueno, es ahí donde se trata de estar. Sí, bueno, de hecho también lo marcábamos, ¿no? Un poco el altruismo de la defensa civil cuando charlábamos acerca de estar en los espacios públicos en un momento más complicado de la pandemia, ¿sí? Tratando de repartir barbijos, de llegar con la concientización, cuando ese fin de semana tranquilamente podrían estar en sus domicilios, con sus familias, y sin embargo estaban haciendo ese trabajo. Algunos lo interpretaron, otros no, pero era de ayudar al prójimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas veces hemos tenido cruces con algunos vecinos que no entendían por qué no podían estar en la plaza, por qué no los dejaban salir a la calle. Bueno, de a poquito charlando, explicándoles, muchos se entendieron, otros se iban enojados, pero bueno, la idea era cuidar al vecino y se hacía de la mejor manera posible. Guillermo, tiene una escuela juvenil, ¿sí? de defensa civil. ¿Qué es lo que se les enseña a los chicos? ¿Sí? Porque, a ver, no solamente que se los capacita en diferentes cuestiones, sino estimo que también se los forma, ¿no? Se hace un trabajo de formación, estamos hablando de adolescentes, fundamentalmente, de formación para encarar la vida y por si quieren seguir dentro de lo que es la defensa civil, ¿sí? Cómo deben actuar en consecuencia. Sí, por supuesto. No es solo una capacitación donde uno le brinda el conocimiento de lo que es la emergencia, sino también inculcarles valores para que puedan desempeñarse en la vida. Nosotros hacemos, junto con la capacitación, antes o después de la capacitación, tenemos dinámicas grupales, como para inculcar algún tipo de concepto de lo que fue la capacitación o lo que va a ser la capacitación que le vamos a brindar. Tratamos de que con estos juegos que organizamos puedan captar un poquito más la esencia de lo que es trabajar para el otro. Así que realmente nos está dando muy buenos resultados. Los chicos entienden muy bien a qué apuntamos desde Defensa Civil. Y la verdad que muy conforme con los grupos que hemos tenido de adolescentes en la escuela. Y está bueno, digamos, estas posibilidades, ¿no? Y los chicos quieren hacer algo, porque esta vez hablamos de los jóvenes que
que los jóvenes esto, que los jóvenes aquello, y los jóvenes cuando tienen la posibilidad de hacer algo, cuando se los convoca, están también, ¿sí? Sí, es muy cierto. Y son los que transmiten el conocimiento a sus familias, llevan esos conocimientos a la casa, o a la escuela, o a donde ellos, a un club donde vayan, siempre pueden transmitir los conocimientos que nosotros le transmitimos en la escuela. Bueno, y este año se pudo retomar la presencialidad, que me parece que es fundamental. Sí, la verdad que veníamos medio a traspié con el tema de la virtualidad, Sí. pero gracias a Dios pudimos pasar el grupo que veníamos haciéndolo por Zoom, pudimos pasarlo a presencialidad y nos está dando muchísimo más frutos la charla cara a cara con Exacto. los chicos. Así que sí, la verdad que muy contento con eso. Bien, sí, más la parte teórica, pero también por si hay que trabajar con lo práctico, ¿no? Claro, Que a claro. veces se complica la explicación vía Zoom. Exacto, y muchas veces hay preguntas que nosotros recibimos de los chicos que por Zoom a veces es muy difícil de explicar, o podemos contarles experiencias que nosotros hemos tenido desde cualquiera de los voluntarios, donde ellos pueden aprender un poquito más o pueden tener un panorama un poquito más amplio con referencia a la capacitación de ese día. Vuelvo a la colecta, preguntar, o sea, ayer fue una primera parte, ¿sí? Pero después, en el transcurso de la semana o de los próximos días, ¿se van a ir haciendo las siguientes? Claro, precisamente lo que se hizo hincapié en estos días fue organizar la colecta de ayer. Se van a ir convocando a grupos de 30 donantes. Ayer fue el primero y bueno, en estos días estamos bien de confirmar bien la fecha, pero bueno, si no, calculo será a principio de la semana que viene. Y seguramente más o menos será con esa frecuencia, unos 10 días cada una quizás. Iremos convocando a los distintos grupos, así que bueno, los que nos escuchan, si ya están inscriptos, ya nos vamos a estar contactando. Si se quieren seguir anotando, bueno, pueden hacerlo. ¿Está la posibilidad? Sí, están los formularios online, los Perfecto. teléfonos están publicados a los que pueden contactar para inscribirse. Lo único bueno es decir, va a haber un orden, ¿no es cierto? Los primeros que se fueron anotando van a ser los primeros en ser convocados a las siguientes colectas, ¿no es cierto? Va a ir siendo un poco en orden, así que por ahí van a tener que esperar un poco más. Pero bueno, es decir, todavía se pueden sumar. Es un chico que tiene unas cuestiones de salud que van a llevar tratamientos, que va a seguir requiriendo donantes. Y lo mismo, es decir, la idea es que algunas donaciones de sangre de paso queden para el hospital, ¿no es cierto? Que sabemos siempre está necesitando. Así que bueno, es decir, estamos favoreciendo de paso un poco al hospital con tanto donante, ¿no es cierto? Que por suerte se fue sumando. Exacto, y como siempre charlamos, ¿no? Ante una emergencia, sí, la sangre se necesita, sí, a veces es complicado para la familia tener que salir a buscar donantes, entonces se le da una respuesta, pero después hay que reponer este banco. Claro, es decir, uno tiene, que bueno, algunos hospitales ya lo han logrado, y creo que el sueño de varios acá en Chivilcoy es que lleguemos al punto en el que no hay que salir a buscar sangre, cuando alguien la necesita, la sangre ya está. Claro. Porque la gente no espera, ¿no es cierto?, a una situación de emergencia o a que un familiar necesite, un amigo, sino que diga, bueno, yo cada 4 o 5 meses, no me cuesta nada, son media hora de mi tiempo, me acerco al hospital, al sanatorio, a IMO o cualquier otro lugar de otra ciudad, no necesariamente Chivilcoy, y dejo mi sangre para quien luego lo vaya a necesitar. De la forma más desinteresada, es una forma más segura de donar sangre, también, porque bueno, este tipo de colectas también están buenas en ese sentido, pero a veces cuando es donante de reposición, que por ahí uno dice, uy, si no dono, no le van a hacer la cirugía, no le van a hacer el tratamiento, entonces miento con algo que hice, así me dejan donar, porque por ahí no me dejan, y bueno, eso impacta en que esa sangre que nosotros dejamos pueda tener algo que perjudique a quien la recibe, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cuestiones por las que este tipo de colectas están buenas, y más cuando a partir de eso empieza a ser una persona que dona de forma periódica, completamente voluntaria, no porque se la piden, sino porque sabe que hace falta, ¿no es cierto? Exacto. Y que la deja ahí, en esa cajita de ahorros, ¿no es cierto?, de sangre para
para que cuando surja esa necesidad ya esté ahí. Sí, y está bueno que se haya superado la cifra de los 80 por este motivo, ¿no? Por el hecho de que quizás alguna de las personas después no podía ser donante. Entonces, tener otras que... No, igualmente está el formulario, ¿no? Previamente que ahí ya les tira una pauta de si esa persona puede o no. Sí, pero como para que, digamos, no haya mucho rebote, por decir una manera. La realidad es que muchas veces la gente se anota y por algún otro motivo finalmente no puede, ¿no es cierto? A veces cuestiones de que le surgió, que tuvo que hacer algún trámite personal, ¿no es cierto? Alguna cuestión personal. A veces porque surgen cuestiones de salud, que se engripó, ¿no es cierto? Sí. Y a veces hay cuestiones de salud que uno va tratando de conocer de antemano, o qué sé yo, si es un tatuaje, si justo tuvo una cirugía, que van a hacer que cuando esa persona se acerca a donar, se le tenga que decir que, bueno, mira, por este tiempo por ahí no vas a poder, luego ya sí. Entonces uno lo que trata que cuando llega el día de la colecta eso pase lo menos posible, porque hay una verdad también. Si cuando uno se anota para donar, llega y le dicen, no, mira, no puedo por tal cosa, uno se frustra un poquito porque uno va con toda la onda, ¿no es cierto? Exacto. Entonces tratamos de un poquito atajar eso para que la persona no se sienta mal, que entienda que, bueno, va a tener que esperar un poquito más, que después va a poder. Bueno, a veces por dudas que tienen, ¿no es cierto? Y lo mismo para que, qué sé yo, si van 30 personas y 5 no pueden, al ya haberlo estado sabiendo antes, que fue lo que pasó en esta colecta, ¿no es cierto? Siempre se trabaja de esa manera, cosa que más vale vayan 5 personas que sí van a poder, y esas 5 ya estén sabiendo de antemano. Entonces, bueno, como quien diría, se deja en una salita de espera y se les avisa cuando, en este caso cuando, bueno, ya veamos que pasaron ese periodo en el que no estaban pudiendo donar, o en el que, bueno, les surgió que tenían la fiesta del nene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quedan una salita de espera, entonces para las próximas se las va convocando. Y en la colecta se logra que los que van puedan donar efectivamente. Javier, bueno, agradecerte muchísimo, Guillermo también, sí, por la visita aquí a Radio del Centro, un trabajo de todo el año, sí, y un trabajo de todos los climas, también, el que hacen ustedes, porque seguramente en el verano también van a salir a la calle, cuando esté a alta temperatura, a colaborar con los vecinos como ya lo han hecho, y por supuesto también un trabajo muy abarcativo, ¿sí? Porque hemos charlado de tantas cosas de la defensa civil aquí en la ciudad de Chivilcoy, desde la Brigada K9, desde las capacitaciones, cuando tienen que salir a buscar una persona, cuando tienen que embarcarse, ¿sí? Así que bueno, y ahora bueno, sumamos la colecta también, así que para que la gente observe la cantidad de temas que hemos tocado en el transcurso de todo el año, ¿no? Sin mencionar, o también mencionando lo que fue el trabajo vuestro en esta pandemia que nos está afectando. Así que bueno, felicitarlos y agradecerles, ¿sí? la visita aquí a Radio del Centro para poder difundir estas cuestiones también. Si me permitís, sí. Eduardo, quisiera hacer un pedido a los vecinos de Chivilcoy. Como sabés, como hablamos recién, hubo muchos llamados de casas anegadas. Nosotros cuando recibimos ese tipo de llamadas, enseguida abrimos el centro de evacuado para ver si hay alguna familia que se quiere evacuar. No fue el caso en esta tormenta, hubo muchas que no quisieron evacuarse, pero cuando nosotros abrimos el centro de evacuado, se convoca a las instituciones municipales, Desarrollo Social, Obra Pública, la Secretaría de Seguridad, que estuvo presente el secretario de Seguridad en el COE y que estuvo en permanente comunicación con el intendente y con la jefa de gabinete por este tema. Pero bueno, gracias a Dios no tuvimos evacuados. Pero por ese motivo, por las casas anegadas, yo quería hacer un pedido a la gente de que por favor, cuando vean que viene una tormenta, que hoy lo podemos saber tranquilamente por un teléfono, por la televisión, sabemos cuándo podemos estar afectados por una tormenta, no tiren residuos de poda en la calle, ¿sí? O el día anterior, que ya no lo tiren, que no dejen bolsas de basura, que no tiren cosas en las cunetas, que no tiren basura en las cunetas, porque muchas veces afectamos no solo a nuestra vida, sino a vecinos del lugar. Así que el pedido es ese, que por favor, cuando vean que está por venir una tormenta, que limpien las canaletas, que no tiren basura a la calle,
hoy tuvimos muchos reclamos por bocas de tormenta tapadas, y precisamente estaban tapadas con eso, con basura que se fue dejando en la calle, que se puede sacar antes o después de la tormenta. Pero si vemos que está viniendo una tormenta, eso complica mucho la circulación del agua, el desagote de las calles, y bueno, pedimos que los vecinos se sumen a esto, porque sería de gran ayuda para nosotros. Bien, dejamos la inquietud planteada entonces, ¿sí? Se pide la colaboración de los vecinos en este caso. Guillermo, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Muy bien, aquí seguimos en la mañana del centro, nos vamos a una tanda y ya volvemos porque tenemos otro invitado más para charlar con él, y por supuesto que vamos a tener diferentes personalidades destacadas aquí de Chivilcoy, de diferentes ámbitos, sí que van a estar pasando por la mañana del centro hasta después del mediodía. Con permiso. Espacio de publicidad.